¿Qué tal nuevamente? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a discutir la solución de las ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden homogéneas usando el método de las series de potencias. Este video lo presenta el grupo de investigación en nanociencias. Y bueno, vamos a iniciar revisando muy brevemente algunas de las propiedades de las series de potencias y la primera de ellas tiene que ver con que la función que estamos representando con una serie de potencias pues sea analítica en un punto o en un conjunto de puntos que van a definir pues el dominio de la función. Entonces, eh, una serie de potencias puede representar una función, como lo expresa esta ecuación. Recordemos que las series de Taylor son un método para representar una función como una serie de potencias. Entonces, ¿qué vamos a decir de esta función descrita en términos de esta serie de potencias? Pues vamos a decir que el dominio de esta función es el intervalo de convergencia o el radio de convergencia de la función que estamos denotando con la letra R minúscula y puede tomar valores entre 0 e infinito, ¿sí? Entonces vamos a decir que esta función es continua, es derivable. Además puede ser integrable en el intervalo de convergencia de la serie, excepto posiblemente en los extremos del intervalo. En videos previos, cuando analizábamos el radio de convergencia de la serie, mencionábamos que había que tener especial cuidado en los extremos del intervalo, los cuales se tienen que analizar siempre por separado. Otra propiedad muy importante que vamos a utilizar es la propiedad de identidad. Y bueno, en el caso de las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas, ¿sí? Que están igualadas a cero, pues cuando utilizamos el método de las series, ¿sí? Vamos a encontrar expresiones como esta. Una serie de potencias que está igualada a cero y esto es justamente lo que da origen a la propiedad de identidad, ¿sí? Y vamos a decir que esta igualdad se va a cumplir para X en el radio de convergencia, que puede ir de menos R hasta R, con R mayor que 0. Y bueno, para que la igualdad se cumpla, significa que cada uno de estos coeficientes de la serie tiene que ser igual a 0. Esta es la propiedad de identidad y la vamos a usar con mucha frecuencia en este método de solución de ecuaciones diferenciales. Bien, un poco de la aritmética o del álgebra que tienen las series de potencias, ¿sí? Pues vamos a decir que se pueden sumar, multiplicar y dividir como si fueran polinomios, ya que la serie que habíamos representado en las ecuaciones anteriores, pues son en potencias de la variable independiente, ¿sí? Y eso representa una función o un polinomio, ¿sí? Entonces hay que tener especial cuidado al momento de operar con series infinitas, ¿sí? Vamos a poner como ejemplo, ¿sí? Una multiplicación de series de potencias. En el caso de la suma, pues seguimos las reglas del álgebra elemental, en donde vamos agrupando términos semejantes, ¿sí? En el caso de la multiplicación, bueno, como son series infinitas, hay que proceder con un poco más de cuidado. Aquí tenemos la serie de Maclaurin para la función e a la x, ¿sí? Que se puede expresar de esta manera. Y también tenemos la serie para la función seno de x, en donde x, por supuesto, es una variable real. Aquí tenemos esta representación de ambas funciones en términos de series infinitas y lo que vamos a intentar hacer es multiplicarlas. Entonces, cuando nosotros queremos representar el producto de estas dos funciones,
en realidad lo que estamos haciendo pues es multiplicar dos series infinitas. Y aquí es donde hay que tener un poco de cuidado porque el procedimiento pues consiste en ir agrupando potencias de la variable independiente, ¿sí? De manera ordenada. Entonces, lo que tendríamos que hacer aquí es primero verificar si hay algún término que tenga x a la potencia cero o un término independiente, ¿sí? En este caso no lo vamos a encontrar porque el primer término viene de la multiplicación de este 1 por esta x, ¿sí? Y si ustedes observan, no hay ningún otro término multiplicado en este producto indicado, ¿sí? Que nos dé otro término con x a la potencia 1. Entonces, este sería nuestro primer término del producto. Después hay que localizar los términos que pudieran tener una x al cuadrado. Observe que en este caso solamente hay un producto que nos deja x al cuadrado y es esta x multiplicada por esta x, ¿sí? Y nos va a dejar el término x al cuadrado. Después vamos a buscar los términos que tienen x al cubo. Observe que este 1 multiplicado por este término que tiene x al cubo es uno de los que aparecen. Hay otro término cuando multiplicamos esta x por este término que es x al cuadrado entre 2 factorial. Entonces, agrupando los términos semejantes o los coeficientes, tendríamos esta expresión o este coeficiente que multiplica a x cúbica. El procedimiento se debe de seguir de esta manera, procurando siempre tener todos los coeficientes, ¿sí? Que multiplican a cada una de las potencias de nuestra variable independiente, que en este caso es la variable real x. Y una vez que hacemos eso para algunos términos, ¿sí? Vamos a simplificar y por supuesto vamos a intentar encontrar una regularidad, ¿sí? En cada uno de los términos. Ya simplificada, el producto de los primeros 4 términos, pues se vería de esta forma, ¿sí? Bueno, vamos a continuar en el caso de la división de estas series, ¿sí? Vamos a proceder eh, con las reglas para dividir polinomios, ¿sí? Y siempre hay que cuidar que la serie que está dividiendo, pues no tome el valor de 0 para evitar alguna indeterminación. Otro ejercicio que tiene que aprender a desarrollar es ajustar los índices de la suma, ¿sí? Y esto es importante para ir agrupando justamente las potencias de la variable x al momento de tener varias series que se están sumando. En este caso vamos a intentar simplificar esta suma de dos series, ¿sí? Con la particularidad de que la primera serie empieza el índice en 2, ¿sí? Empieza a correr en 2 y nuestra segunda serie, el índice empieza a correr desde n igual a 0, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es ajustar el índice de la suma, ¿sí? Para poder escribir estas dos sumas como una sola suma. Entonces, vamos a trabajar primero con esta primera serie, en donde observe que tenemos x a la potencia n-2. Vamos a intentar dejarlo en términos de x a una potencia que vamos a denotar con la letra k. Y entonces vamos a cambiar el índice n, ¿sí? Por un nuevo índice que tiene que ver con k. Entonces, como yo quiero que x quede a la potencia k, lo primero que voy a proponer es que k pues sea igual a n-2, ¿sí? Y a partir de esta igualdad yo puedo encontrar que n toma el valor de k más 2. Eso significa que en esta expresión, ¿sí? En donde yo encuentre el índice n, lo voy a reemplazar por el índice nuevo k más 2, ¿sí? Y por supuesto tenemos que hacer el ajuste en el índice de esta suma. Entonces, fíjese que el índice empieza a correr en n igual a 2.
¿sí? Yo sé que K más 2 es igual a N, entonces esta N le asigno el valor de 2, ¿sí? Que aparece aquí y despejo el valor de K. Cuando despejamos, encontramos que el índice va a ser K igual a 0. Y entonces con esto ya puedo ajustar los índices de la suma. Observe que ahora aparece la suma desde K igual a 0 hasta infinito. Esta N la reemplazamos por K más 2. Esta N menos 1 la reemplazamos por K más 2 menos 1. ¿Sí? Y los índices de U, subíndices, cambian a K más 2 y la potencia de X nos queda como K más 2 menos 2. ¿Sí? De tal manera que esta expresión ya simplificada nos va a quedar en términos del nuevo índice K. ¿Sí? Y aquí es muy importante señalar que esta serie que tenemos aquí con el índice K es exactamente la misma serie que tenemos con el índice N. Lo único que hacemos es cambiar el índice de manera que esta variable X nos quede elevada a una potencia K. ¿Sí? Entonces, eh, bueno, podemos intentar hacer lo mismo con esta segunda suma. Ahora, la X tiene el exponente n más 1. Nosotros queremos que tenga el exponente K. Entonces, vamos a iniciar proponiendo que K sea igual a n más 1, de donde podemos encontrar que n es igual a K menos 1. Nuevamente, en donde encontremos n, sustituimos K menos 1 y ajustamos el índice de esta suma. Entonces, cuando n toma el valor de 0, que es el primer valor de esta suma, ¿sí? Sustituimos n aquí igual a 0, como aparece en esta expresión, y despejamos k. Observe que k toma el valor de 1. Ya tenemos todo listo para hacer cambio de índices. Ahora la suma va desde k igual a 1 hasta infinito, ¿sí? Y donde aparece n, reemplazamos por k menos 1, y tenemos esta expresión que si la simplificamos, vamos a tener una suma desde k igual a 1 hasta infinito de u subíndice k menos 1 por x a la potencia k. En este punto ya tenemos las dos sumas, ¿sí? Donde la variable x tiene potencia k en ambas sumas, ¿sí? Esto nos va a permitir simplificar y agrupar términos. Bien, esta primera suma que empieza en k igual a 0, ¿sí? Difiere de esta segunda que empieza en k igual a 1. Así que lo más conveniente es escribir el primer término de esta suma con k igual a 0, ¿sí? Que nos va a dejar el término 2, u subíndice 2, y después escribir el resto de los términos con una suma que empieza en k igual a 1 y corre hasta infinito. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la misma suma y ahora vamos a sumar estas dos expresiones para representar esta suma que teníamos en un inicio. Entonces, observe que esta suma, ¿sí? La vamos a poner en términos de 2 u subíndice 2, que corresponde a k igual a 0 para la primera suma. El resto de los términos los ponemos como una suma que corre desde k igual a 1 hasta infinito, ¿sí? De esta expresión, ¿sí? Y como ya los índices son iguales, ¿sí? Podemos factorizar x a la potencia k y dejar los coeficientes. Aquí aparece el coeficiente de la primera suma, ¿sí? Y este u subíndice k menos 1, pues es el coeficiente de la segunda suma, ¿sí? Los dejamos como factor común de x a la potencia k y de esta manera, ¿sí? Ya tenemos un ajuste en el índice, ¿sí? Para una suma de series. ¿Sí? Esto va a ser muy importante al momento de intentar resolver nuestras ecuaciones diferenciales. Ahora sí, vamos a aplicar esto hacia la solución de las ecuaciones diferenciales. Recordemos que una ecuación diferencial de segundo orden, homogénea, pues se representa de esta manera, donde A2
A1 y A0 en general pueden ser funciones que dependen de X. Esta Y es la variable dependiente, aparece su derivada, aparece su segunda derivada y está igualada a 0, que es lo que le da su carácter de ecuación homogénea. ¿Sí? Si nosotros dividimos todo entre A2 de X, podemos reescribir la ecuación de esta manera para que el coeficiente que acompaña a la segunda derivada pues sea igual a 1, en el entendido de que P y Q, bueno, están definidos de esta manera y por supuesto tenemos que tener cuidado de que este coeficiente A2 de X pues sea diferente de 0. Entonces, hablemos ahora de un punto ordinario, X subíndice 0. ¿Sí? Vamos a decir que este X subíndice 0 es un punto ordinario si P y Q son analíticas en ese punto. Es decir, que A2 de X0 pues es diferente de 0 para que P y Q estén definidas en ese punto. ¿Sí? Ahora viene la contraparte. ¿Sí? Si X0 no es un punto ordinario, entonces se llama un punto singular. Los puntos singulares, ¿sí? Se reconocen o se caracterizan porque A2 evaluada en X0 es igual a 0. Y evidentemente, bueno, tendríamos indeterminaciones en los términos P y Q, ¿sí? Bueno, eso no lo vamos a discutir en este video, se discute en otro video. Por ahora estamos interesados en situaciones donde X0 pues es un punto ordinario. ¿Sí? Y entonces vamos a enunciar este teorema, no lo vamos a demostrar, solamente lo vamos a enunciar, ¿sí? Que nos dice que si X es igual a X0 y es un punto ordinario de la ecuación diferencial, ¿sí? Pues siempre es posible encontrar dos soluciones linealmente independientes en forma de serie de potencias centrada en X0. Esto es, la solución, ¿sí? Va a tener esta forma de serie infinita. Y vamos a tener dos series que van a corresponder a cada una de las soluciones de nuestra ecuación diferencial. Ahora, una solución converge, ¿sí? Al menos en un intervalo x menos x0 menor que r, donde r es la distancia desde x0 al punto singular más cercano. ¿Sí? Entonces, ahí es donde la solución va a ser válida. Bien, vamos a revisar brevemente, ¿sí? ¿Cuál sería el procedimiento para resolver la ecuación diferencial? Considerando que estamos hablando de soluciones en un punto ordinario, ¿sí? X igual a 0. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a proponer primero como solución una serie infinita, ¿sí? Aquí tenemos una serie infinita, una suma desde n igual a 0 hasta infinito, de un coeficiente que multiplica a nuestra variable independiente, ¿sí? A una potencia n. Después de hacer esta propuesta, bueno, hay que obtener la primera y la segunda derivada de la serie, ¿sí? Observe que si nosotros derivamos esta serie, lo que vamos a obtener es n a subíndice n por x a la potencia n menos 1, ¿sí? Pero ahora la suma empieza a correr desde n igual a 1 hasta infinito. La razón es que el primer término de esta serie es una constante. Para n igual a 0 nos queda a subíndice 0 y x a la potencia 0, cuyo valor es 1. ¿Sí? Entonces, el primer término de esta serie es constante. Cuando nosotros derivamos, pues esa derivada se hace 0. Y es la razón de que nuestra suma de la primera derivada empiece a correr desde n igual a 1. Si nosotros volvemos a derivar para encontrar la segunda derivada, vamos a encontrar una situación similar a lo que acabamos de mencionar de los términos constantes, de tal manera que cuando nosotros derivamos esta expresión, vamos a obtener n por n menos 1, ¿sí? X a la potencia n menos 2.
y la suma empieza a correr desde n igual a 2 hasta el infinito. ¿Sí? Una vez que tenemos esta primera y segunda derivada, hay que sustituir en la ecuación diferencial y aplicar la propiedad de identidad. Una vez que aplicamos la propiedad de identidad, vamos a obtener una relación de recurrencia para los coeficientes. ¿Sí? Y una vez que obtenemos esta relación de recurrencia, podemos construir la solución de nuestra ecuación diferencial. Aquí hay que mencionar que la relación de recurrencia que vamos a encontrar siempre va a quedar en términos de los primeros coeficientes de la serie, ya sea a subíndice 0 o a subíndice 1. Este es el procedimiento general, ¿sí? Para resolver nuestra ecuación diferencial homogénea. Vamos a intentar ponerlo en práctica, ¿sí? Resolviendo esta ecuación diferencial. ¿Sí? Esta es una ecuación diferencial, y' más x por y igual a 0, es de segundo orden, ¿sí? Es lineal y además es homogénea. Entonces vamos a proponer nuestra solución en forma de serie. Vamos a obtener la primera y la segunda derivada de esta serie, que nos va a quedar de esta forma, ¿sí? Y vamos a sustituir estas series en la ecuación diferencial. Cuando nosotros sustituimos, mire, la segunda derivada la reemplazamos por esta serie, ¿sí? Luego viene un término x y luego viene la serie que representa a y, ¿sí? Que es esta parte. Y bueno, está igualada a 0 porque es una ecuación homogénea. Entonces ya tenemos esta expresión. ¿Cuál es el siguiente paso con el que vamos a continuar? Pues vamos a tratar de igualar las potencias de x, ¿sí? Para poder factorizar y expresar esto como una sola suma. Entonces, observe que la primera suma empieza a correr en n igual a 2, ¿sí? Y la potencia de x, pues, es n menos 2. En el caso de la segunda serie, esta x que multiplica cada uno de estos términos nos deja x a la potencia n más 1. Y empieza a correr de 0 hasta infinito. ¿Sí? Vamos a intentar ajustar los índices. La primera suma, bueno, el n menos 2 le vamos a renombrar con el índice k. Y de aquí despejamos n, ¿sí? Lo que nos lleva a un k más 2. Luego, para ajustar el índice de la suma, cuando n toma el valor de 2, pues tendríamos que k más 2 es igual a 2. Si despejamos k, obtenemos que k es igual a 0. ¿Sí? Eso significa que nuestra primera suma va a empezar a correr en k igual a 0. Para nuestra segunda serie, observe que tenemos n más 1 como potencia de x, así que lo más conveniente es que el índice k ahora sea el n más 1. Si nosotros despejamos n, pues encontramos que es igual a k menos 1, ¿sí? Y con esta expresión vamos a ajustar el índice de la suma. Si n toma el valor de 0, ¿sí? Significa que k menos 1, pues es igual a 0. Y si despejamos k, obtenemos que k es igual a 1. Entonces, esta suma va a empezar a correr desde k igual a 1. Bueno, ya tenemos el ajuste de los índices, ¿sí? Aquí voy a escribir la primera suma. K empieza a correr desde 0, ¿sí? Y donde veo n, voy a sustituir por k más 2. Aquí están en color rojo las sustituciones que hacemos en todos los puntos o en todas las partes de la expresión donde aparece n. Y para la segunda suma, bueno, vamos a empezar la suma en k igual a 1, ¿sí? Y donde encontremos n, vamos a escribir k menos 1. Entonces nos queda a subíndice k menos 1, x a la k, y esto se iguala a 0. Observe que ya las potencias en x son iguales,
¿sí? Excepto porque la primera suma empieza a correr en k igual a 0. Así que lo que tenemos que hacer es escribir el primer término de esta serie y después de que empiece a correr en k igual a 1, ¿sí? Agrupamos con esta segunda serie. El primer término de esta serie, que corresponde a k igual a 0, pues es 2a subíndice 2, como usted puede verificar fácilmente, sustituyendo el valor de k igual a 0 en esta expresión. Y a partir de ahí puedo escribir una suma desde k igual a 1 hasta infinito, ¿sí? Y dejo la expresión íntegra. La segunda suma, pues no la voy a modificar, ¿sí? Y voy a reescribir esta suma como una sola. Este término a subíndice 2 lo dejo tal cual. Y ahora sí, agrupo los coeficientes y dejo como factor común a x a la potencia k, de tal manera que esta es la expresión resultante. Y bueno, esto es igual a 0. Así que vamos a aplicar ahora sí el principio de identidad. ¿Sí? La propiedad de identidad que nos dice que para que esta igualdad se cumpla, ¿sí? Cada uno de los coeficientes pues tiene que ser igualado a 0. De aquí obtenemos que este primer término de la serie lo tenemos que igualar a 0. Y eso nos deja que el término a subíndice 2 va a ser igual a 0. Luego, para esta expresión, igualamos a 0 y despejamos a subíndice k más 2. Cuando nosotros despejamos, obtenemos una expresión de esta naturaleza, ¿sí? Y entonces observemos que ya tenemos una relación de recurrencia. Lo que vamos a hacer ahora con esta relación de recurrencia es tratar de construir las dos soluciones. Entonces, ¿qué pasa cuando k toma el valor de 1? Bueno, si k toma el valor de 1 y sustituimos en esta expresión, vamos a obtener un a subíndice 0, ¿sí? Y vamos a tener aquí un 3 y aquí vamos a tener un 2. Entonces, a subíndice 3 queda en términos de a subíndice 0 dividido entre 3 por 2. Siguiente término, pues sería con k igual a 2. Cuando k toma el valor de 2, ¿sí? Pues lo que tendríamos aquí es a subíndice 4. En el numerador nos va a quedar a subíndice 1, ¿sí? Y en el denominador, ¿sí? Nos va a quedar el término 4 por 3, ¿sí? Este signo menos, aquí lo conservamos. Y ahí tenemos que a subíndice 4 nos está quedando en términos del coeficiente a subíndice 1. Vamos a continuar. Si k toma el valor de 3, ¿sí? Bueno, tendríamos aquí un a subíndice 5. Aquí nos va a quedar un a subíndice 2. Y en el denominador nos va a quedar un 5 por 4, ¿sí? Este signo menos ya no lo escribí aquí por el hecho de que a subíndice 2 nosotros encontramos que toma el valor de 0. Entonces, esta cantidad siempre va a ser igual a 0. ¿Sí? Observe que ya tenemos 3 coeficientes. ¿Sí? Vamos a continuar con este análisis. Cuando acá toma el valor de 4, pues vamos a tener un a subíndice 6. ¿Sí? Aquí vamos a tener un a subíndice 3. Y aquí vamos a tener el producto 6 por 5. ¿Sí? Ahora, este a subíndice 3 que aparece aquí, ya lo calculamos cuando k toma el valor de 1. Así que lo vamos a sustituir en esta expresión y una vez que simplificamos, ¿sí? El coeficiente a subíndice 6 va a ser igual a 0 dividido entre el producto de estos números. Continuamos cuando k toma el valor de 5, pues vamos a tener un a subíndice 7. Aquí nos va a quedar un a subíndice 4. Y en el denominador nos queda el producto 7 por 6. Nuevamente, a subíndice 4 lo calculamos previamente. Podemos sustituir
el valor de A subíndice 4 en esta expresión y nos queda en términos de A subíndice 1 dividido entre estos números. Si K toma el valor de 6, vamos a obtener A subíndice 8. En el numerador nos va a quedar A subíndice 5, ¿sí? Y previamente habíamos mostrado que A subíndice 5 pues es igual a 0, consecuencia de que A subíndice 2 es igual a 0. Y bueno, vamos a continuar. Si K toma el valor de 7, vamos a encontrar un A subíndice 9, ¿sí? Que nos queda en términos de A subíndice 6, el cual ya habíamos calculado. Y cuando nosotros simplificamos en esta expresión, ¿sí? Obtenemos un término que queda nuevamente como función del coeficiente A subíndice 0. Entonces, observe que aquí este grupo de términos, todos están o tienen en común el coeficiente A subíndice 0. El siguiente grupo, cuando K vale 2, 5 y 8, son expresiones que quedan en términos del coeficiente A subíndice 1. Y el tercer grupo, ¿sí? Para K igual a 3, 6, 9, etcétera, son términos, ¿sí? Que quedan en términos del coeficiente A subíndice 2, que es igual a 0. Entonces, todo este conjunto de términos pues va a ser igual a 0. Entonces, en este punto ya podríamos intuir que la primera solución va a quedar en términos de esta serie, ¿sí? Y la segunda solución queda en términos de esta serie. Bien, lo que vamos a hacer es intentar agruparlos. Ya podemos construir nuestra solución, ¿sí? Aquí tenemos la solución construida. Fíjese, aparece, habíamos dicho que iba a tener la forma A0, A1 por X más A2 por X cuadrada. Esta es una serie de potencias, ¿sí? Ahora, ya sabemos, ¿sí? Algunos valores de los coeficientes. A0, A1, A2, encontramos que toma el valor de 0. A3 toma este valor que aparece aquí. A4 queda en términos de A1, ¿sí? A5 pues vale 0, ¿sí? Y así nos vamos sustituyendo cada uno de los términos, ajá, para construir nuestra solución de la ecuación diferencial. Ahora vamos a agrupar los términos, ¿sí? Puesto que de esta manera no es muy fácil distinguir cada una de las soluciones. Vamos a agrupar términos, ¿sí? Todos los que tengan a subíndice 0 en un grupo y todos los que tengan a subíndice 1 en otro grupo. Y bueno, los términos que están multiplicados por 0, ¿sí? Pues simplemente quedan fuera de la solución o podríamos decir que corresponden a la solución trivial. Bueno, vamos a escribir las dos soluciones, ¿sí? Voy a escribir solamente los términos en donde aparece a subíndice 0, que son estos términos que aparecen aquí, ¿sí? Que habíamos calculado en la diapositiva anterior. Bueno, observe que podemos factorizar a subíndice 0, ¿sí? Y suponer que toma el valor de 1. Y entonces, aquí lo vamos a reemplazar por el valor de 1, ¿sí? Y estos términos los podemos escribir como esta serie, una suma que va desde k igual a 1 hasta infinito, ¿sí? De menos 1 a la potencia k. Observe que los signos se van alternando, positivo, negativo, ¿sí? Y en el denominador, bueno, observe que van los números 2 por 3, por 5, por 6, ¿sí? Entonces, eso lo podemos representar de esta manera, ¿sí? Como 3k menos 1 por 3k. Y x lo vamos a poner a la potencia 3k, porque son potencias múltiplos de 3, x cúbica, x sexta, x novena. ¿Sí? Y bueno, esta sería nuestra primera solución. La segunda solución la vamos a tomar de todos los términos de nuestra serie que tienen a subíndice 1, ¿sí? También podemos suponer que a subíndice 1 toma el valor de 1
o bien dejarlo en términos de A1 y entonces empezar a escribir esta serie. El primer término es X, ¿sí? Lo voy a poner aquí porque está dividido entre 1 y los siguientes términos los escribo como una suma desde k igual a 1 hasta infinito, donde voy a poner nuevamente menos 1 a la potencia k, porque también se van alternando los signos. La cantidad que divide, observe que es 3 por 4, 3 por 4 por 6 por 7, entonces eso lo puedo escribir de esta manera, como el producto de 3k por 3k más 1, ¿sí? Y tengo x a la potencia 3k más 1. Observe que es un múltiplo de 3 más 1. Aquí tengo x a la potencia 4, x a la potencia 7, x a la potencia 10, ¿sí? Y de esta manera ya tengo mis dos soluciones escritas en términos de series de potencias. Por supuesto, es muy importante verificar el radio de convergencia de estas series de potencias. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar la prueba de convergencia usando el criterio de la razón, ¿sí? Que es el único que hemos discutido hasta el momento para verificar que la serie efectivamente sea convergente, ¿sí? Y en dónde es convergente esta serie. Entonces vamos a empezar con la solución Y1. Aquí tenemos la representación. Y si usamos el criterio de la razón, recuerde que hay que calcular el límite cuando k tiende a infinito de el término u, k más 1 entre el término u subíndice k. Bueno, de esta regla de asignación obtenemos el término k más 1, ¿sí? Es relativamente fácil, porque donde veamos k, pues escribimos k más 1, ¿sí? Y el késimo término, ¿sí? Que ya lo tenemos aquí en la expresión de la suma. Bueno, esta expresión hay que simplificarla antes de calcular el límite. Y observe que nos queda ya simplificada esta expresión. Nos queda el término k dividiendo, ¿sí? Dos veces en un producto. Entonces, aquí el término dominante va a ser k al cuadrado, ¿sí? Y en el límite, cuando k tiende a infinito, ¿sí? Como está dividiendo k al cuadrado, esta cantidad se va a ir a cero, independientemente de el valor que pudiera tomar la variable independiente, que es x, y está elevada a la potencia 3. Por lo tanto, esta serie es convergente y tiene un radio de convergencia, ¿sí? Que va de menos infinito a infinito. Nuestra segunda solución, pues es esta serie. Vamos a aplicar exactamente el mismo criterio de la razón. El término k más 1 dividido entre el término k de esta serie y calcular el límite cuando k tiende a infinito. Simplificando esta expresión, ¿sí? Se reduce a una expresión similar a la que ya habíamos encontrado. Hay un término k al cuadrado que está dividiendo, ¿sí? Y un término x al cubo, ¿sí? Que está multiplicando. Entonces, en el proceso límite, este término se va a cero, ¿sí? Independientemente del valor que pudiera tomar x cúbica, de tal manera que podemos concluir que las dos series son convergentes desde menos infinito a infinito, ¿sí? Y de esta manera logramos resolver la ecuación diferencial de segundo orden homogénea utilizando el método de las series de potencias y verificando que las soluciones efectivamente son soluciones convergentes. Bueno, con esto terminamos la discusión. Espero que les sea de utilidad y los espero en el siguiente video.